Si tú no eres dueño de tus clientes, no eres dueño de tu crecimiento. Tú puedes crear el producto más brutal del mundo, pero si no tienes un mercado, si no tienes gente que lo use, no tienes nada. A veces te dicen, no, el cliente tiene la solución, el cliente tiene la respuesta de lo que debe ser el producto. Eso no es así. Uno puede conocer la industria del cliente mucho mejor que ese cliente porque tú estás viendo el problema de él, pero estás viendo el problema de muchos otros. Llega un cliente en particular que ellos querían enviar promociones a sus clientes, pero no tenían como que una herramienta para hacerlo. Estaban vendiendo 400 órdenes mensuales y de momento, de un mes para otro, ya están vendiendo 3,000. Y entonces ahí fue como que, espérate, aquí hay algo. Ya yo lo venía pensando y decía, esto puede ser más que un producto de la compañía. Esto puede ser una compañía totalmente aparte. Me siento con el dueño de la compañía. Él me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la rienda suelta para que tú hagas ese producto. Fast forward 3 años, finalmente hicimos el spin out y hasta hoy día estamos operando. Cuando tenemos la oportunidad de estudiar el éxito, algo que vamos a ver en casi todos los casos y de esas historias es que el sueño comienza con uno. Una persona, un cliente, una idea, un momento que cambió la historia de ese negocio desde ese momento hacia adelante. Y de momento, eso empieza a cambiar. Empiezas a tener más clientes, más empleados, más responsabilidades, pero sobre todo vas a tener más negocio. Y si hay algo que nos hemos dado cuenta en los más de 300 episodios de Mentores en Línea, es que en Puerto Rico hay miles de negocios que tienen la capacidad de crecer y escalar. Pero muchas veces ese crecimiento va a estar atado y va a depender de tener capital en el momento adecuado. Y es ahí donde entra One Park Financial Puerto Rico, donde te ayudamos a convertir ese potencial en crecimiento real, con acceso a capital basado en los ingresos de tu negocio, desde $5,000 hasta $500,000 de forma ágil, confiable y segura. Porque cuando tienes el capital a tiempo, no solamente aprovechas las temporadas altas, también puedes aprovechar nuevas ideas, nuevas tendencias, nuevas oportunidades de negocio, pero sobre todo vas a poder escalar tu negocio al próximo nivel. Porque cuando los números empiezan a cuadrar, los sueños dejan de ser sueños y se convierten en realidad. One Park Financial Puerto Rico, donde alimentamos tus sueños. Solicita hoy en onepark.pr. Wilfredo Nieves, ¿qué está pasando, hermano? Jason, un honor. Gracias por la invitación. De verdad que estoy súper contento de estar aquí. Brother, el honor es todo mío. Creo que la parte divertida de este episodio es que nos hemos conocido, hemos hablado en varios eventos. ¿Sí? Hemos estado en este mismo espacio en eventos compartiendo. Creo que fue donde nos conocimos por primera vez, Exactamente. hace como un añito, más o Como un menos. año, sí. Háblame de Wilfredo antes de Leadwire. ¿Qué tenemos que saber de tus años creciendo para entender quién eres? Pues mira, yo soy de Camuy, un jibarito de Camuy. Me crié, ¿verdad? En una familia bien, bien unida y de chiquito creo que la parte y el amor al trabajo fue algo que se me inculcó. Yo cuando era chiquito, mi abuelo tenía un vaquerío y yo trabajaba con él, me iba siempre con él a trabajar. Y desde ahí le cogí, ¿verdad? Como que mucho, mucho amor a esa parte del trabajo. De ahí me fui para estudiar en Mayagüez. Tuve un bachillerato allá en administración de empresas y algo bien curioso es que aunque yo estaba en administración de empresas, me fui por el lado de las computadoras y siempre me encantó esto de la programación y llegué al punto donde yo mismo me enseñé a programar estando allá en Mayagüez. En un verano cogí un libro y me puse a leer y a aprender en ese tiempo de PHP, que todavía es un lenguaje de backend que se usa bastante. Pero, ¿verdad? Moving forward, estuve haciendo, ¿verdad? Con esa experiencia y con eso que aprendí. Tuve un internado en Verizon, en New Jersey. Luego regreso a Puerto Rico, hago un internado con General Electric GE Energy. Ujú. También todo de programación, o sea que no te quiero decir que en ese momento el grado de administración de empresas no me funcionó para nada. Obviamente, pues, ¿verdad? Looking forward, mucho tiempo después ahora, ¿verdad? Pues sí estoy haciendo cosas que de verdad tienen que ver con eso, pero la parte técnica fue lo que siempre me había encantado. Así que cuando me gradúo, que termino con esos internados, me gradúo, me quedo en Puerto Rico trabajando con una compañía de telecomunicaciones, que se llama Leadwire, Optimum, perdón. Y, y ahí estuve hasta que salí con Leadwire. Creo que estudiaste sistemas de información. Sistemas de información, correcto.
Háblame entonces de un periodo de internados porque me parece bien curioso. Había visto el internado en General Electric Ujú, y si hay algo que hace Mayagüez bien es que tienen estos job fairs, ujú. siempre te hablan de las oportunidades que tienen los estudiantes Eso de es así, Mayagüez. Si estás dispuesto a exponerte, ¿verdad? Y estás claro. dispuesto a llevarlo a ese nivel, pero ¿dónde tuviste la oportunidad de en una escuela donde siempre hay ingeniería y estos grandes internados casi siempre eran en el lado de ingeniería, Ujú, que tú encontraste ese espacio donde podía haber un internado de tecnología, de claro. codificación, ¿verdad? Como software engineer, dentro de una de estas vertientes o de estas grandes industrias o compañías que eran reconocidas normalmente por ingeniería. Pues mira, fue bien curioso porque como tú dices, muchas veces en administración de empresas la gente tenía como que esta noción de que las ferias de empleo pues era para gente de ingeniería, ¿no? Y pues obviamente las compañías que venían, pues muchos contrataban muchos de ingeniería, pero sí, ¿verdad? Estaban abiertos a todos y te cuento que para esa posición de Verizon, lo que estaban buscando eran ingenieros. Yo voy a la feria de empleo, hablo con ellos y y me entrevistaron, pero al final del camino me entrevistaron 5 veces para un internado, porque realmente pues no sabían en dónde ponerme, ¿no? Porque tenía un background que realmente no iba con mis, digamos, conocimientos técnicos y fue bien difícil para ellos, pero ahí fue también la parte que yo creo que ha sido bien fundamental en mi formación de la curiosidad, ¿no? Así mismo como yo mismo me aprendí, me enseñé a programar, autodidacta en esa parte, pues para mí lo veía como un reto, ¿no? Ir a estas ferias de empleo y sabiendo lo que ya ellos estaban buscando, pues poner de un lado quizás ese background de administración de empresas y pues yo estaba apostando a mí a que ellos iban a ver, ¿verdad? Lo que yo estaba haciendo por mi cuenta, porque ya en ese momento yo con lo que había aprendido, había conseguido unas oportunidades dentro de la universidad, unas investigaciones en los departamentos de ingeniería, o sea que ya yo estaba programando. Tú habías conseguido una oportunidad para poder codificar la base de datos de la NOAA, de Correcto, UPRM. Háblame exactamente. de eso, sí se me había olvidado, pero sí lo leí. Pues mira, esto fue una investigación que estuvo en Mayagüez por mucho tiempo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. O sea, ya tenía la NOAA tenía un laboratorio y en un momento dado ellos tienen la necesidad de todos esos resultados que están haciendo dentro de su, eh, ¿verdad? O que están obteniendo dentro de sus estudios, pues publicarlos de alguna manera. Y la manera en ese momento pues era a través de un website, pero para esto había que construir una base de datos y poder publicarlo. Y de esa manera, pues ellos postearon esa oportunidad, yo me entrevisto con ellos y me seleccionan, ¿verdad? Y ahí pues tengo esa como que primera gran experiencia en desarrollo de software, haciendo esa base de datos, ese sistema. Al final del camino tuve que desarrollar el website completo. Y de verdad que fue una muy buena experiencia, bien challenging para mí, porque pues tuve que digamos, aprender de muchas otras cosas más allá que, ¿verdad? De lo que realmente me interesaba, que era el software. Inclusive tuve la oportunidad de en un momento dado ir a Virginia, creo que fue, y a North Carolina a presentar cómo, ¿verdad? Había diseñado esta base de datos para que otras universidades y otros centros de investigación pues pudiesen publicarlo de la misma manera y fue como que esta primera oportunidad que me llevó a conocer un montón y también me dio como que esa confianza para ya cuando estaba en la feria de empleo y en las entrevistas, pues hablar de una oportunidad, de una experiencia que ya había tenido haciendo literalmente eso mismo. Me voy a adelantar, ¿verdad? Muchísimo en la historia para hablar un poco de Leadwire, pero mirando atrás es bien fácil connect the dots by looking backwards, como Claro. decía Steve Jobs, pero como esa primera oportunidad te dio o te abrió las puertas para tú entender la importancia de cruzar datos y de sobre todo tener datos a Ujú. presentar una compañía y pues en el caso presentar inversionistas y clientes como ahora con Leadwire. Pues mira, ahí realmente yo te diría que es más la confianza de tú desarrollar algo desde cero, ¿no? Y tener la noción de que estás creando algo de donde no había nada. Y yo creo que eso fue gran parte dentro de esa oportunidad para ayudarme digamos, como desenvolverme, ¿no? En un campo como que desconocido,
Y mirando, como tú dices ahora, a Rewire, muchas de las veces que estamos hablando con clientes o con inversionistas o partners, pues estamos, ¿verdad? Buscando oportunidades y buscando, digamos, dinámicas que no conocemos. Y esa experiencia realmente pues, me ayudó mucho en ese sentido. Una vez, y verdad, quizás como catando los puntos que nos fuimos por Ujú. ese internado del NOVA, que me parece fascinante, entras a Verizon. Ujú. Ahí es donde por primera vez tú empiezas a ver y tener un interés por SMS y otros canales de mercadeo que quizás eran o son atípicos, por llamarlo hoy en Claro. día. Pues mira, la verdad es que yo diría que esta parte de la comunicación vino un poco después, ya cuando estaba trabajando en Optimum. Pero la experiencia en Verizon, te puedo decir que fue buena en todo el sentido de la palabra, porque me enseñó, por lo menos a mí, que quizás el mundo de Corporate America no era lo mío. Es una experiencia buenísima, una compañía de renombre. Tengo mis mejores amigos, ¿verdad? De mis mejores amigos que trabajan ahí todavía. Pero para mí fue ¿verdad? Una realización de que quizás esto no es lo mío. Yo, para ese tiempo, estamos hablando, esto fue en el 2012, el tema de startups en Puerto Rico todavía no era como que muy hablado, pero sí me empezó a interesar esa parte de los startups. Allá estando en New Jersey, pues me pasaba en New York metido. Empecé a ir a hackathons, empecé a explorar esas áreas de desarrollo y pues eso era lo que, ¿verdad? En ese momento a mí me gustaba un montón y encontré como que esa otra alternativa, ¿no? Esa vía alterna de que podía estar en una compañía un poco más relax, no era todo tan formal, tener que ir en camisa, en corbata al trabajo. Así que eso me despertó, ¿verdad? Como que esa curiosidad por ese lado. Y ahí pues también me llevó a yo pensar como que, ok, cuando yo me gradúe ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer, verdad? O sea, quiero buscar una oportunidad en una compañía grande como esta. Y para ese tiempo, precisamente, mi mentalidad quizás era un poquito, tengo que salir de Puerto Rico, ¿no? ¿Esto es qué año más o menos? Esto es 2012, ¿no? 2012-2013, me gradué en el 2013, un añito antes, que fue que hice ese internado. Y cuando ya estoy por graduarme, ya yo estaba trabajando estaba haciendo el internado en GE. Me interesaba quedarme en GE para ese tiempo. No pudimos alinear como que la oportunidad que iba a salir o la posición que iba a salir para que yo me quedara. Así que yo empecé a buscar trabajo acá. O sea, ya me había puesto como que en el mindset de que quedarme en Puerto Rico iba a ser como una posibilidad. Y entonces empiezo a buscar posiciones y ahí es que entro a Optimum como Android Developer. Estaba haciendo aplicaciones de Android. Que eso, ya también ese último año me adentré mucho en esa parte del desarrollo móvil, que para ese tiempo todavía estaba Empezando. empezando. O sea, todavía, por ejemplo, Android Studio, que es donde se programa hoy día para Android, no existía todavía. Así que pues ahí fui aprendiendo mucho de esa parte del desarrollo y me encantó, me fascinó. Y conseguí esa oportunidad aquí en Puerto Rico y fue como que, wow, o sea, en ese tiempo realmente conseguir ese tipo de oportunidades era bien raro. Así que yo dije, tengo que cogerla y me quedé aquí. Empecé como Android Developer en Optimum. Eso eran unos años donde todavía tú escuchabas estas historias de niño se va a la biblioteca, codifica juegos y se hace millonario con juegos de Exactamente, Apple. Como que exactamente. yo ni me acuerdo cuál era aquel juego porque hubo uno bien emblemático que era como de que tú movías unos cuadrados y la bola tenía que bajar a un punto. Estaba ese y había otro que era como se me fue el nombre, pero que era como un sapito, un pajarito que iba Angry volando. Bird. Ah, No, era uno bien Little bajo. Bird, o algo así, Exactamente, que sí, tienes que sí. como que ir tapeando Sí, hasta que él estuviera bajando. exactamente. Ese juego fue bien Eh, famoso. Flappy Bird, Flappy Flappy Bird, Bird. bien famoso y bien Diablo. sencillo. Pero sí, era literalmente, eso fue un chamaquito que lo hizo y se hizo millonario ahí con ese juego. Háblame un poco, Wilfredo, de la confianza, porque fue un tema que mencionaste ahorita que fue con el NOA, pero creo que es un tema bien importante para los jóvenes que nos estén Ujú, escuchando. Tú no estudiaste programación, no. tú no estudiaste ingeniería de computadora como Ujú, cientos de personas quizás que se graduaron en tu año en Mayagüez. Sin embargo, desde antes de graduarte, ese era tu campo y eso era donde tú te habías estado desarrollando ujú, y era donde habías hecho internado, como ya hablamos, y donde tú terminas
en tu primer trabajo. ¿Cómo fue ese proceso de tener, me imagino, síndrome de impostor, pero no dejar que el síndrome de impostor te ganara y tú decir, yo no estudié esto, pero yo tengo la talla y la liga para hacer esto? Pues mira, ahí yo creo que algo bien importante, o sea, tú puedes tener, digamos, la confianza en ti mismo y pues la confianza puede salir de muchas fuentes, ¿verdad? Puede ser que eres una persona positiva y que todo lo puedes hacer, pero yo creo que gran parte de eso en mi caso fue el fajarme por las cosas, ¿no? El yo saber que, aunque yo no había estudiado nada de eso, yo mismo me había encargado de prepararme en ese campo. O sea, yo era, o sea, un enfermo de la programación, era como que algo que me apasionaba de verdad y oye, o sea, yo le daba las horas que fueran, ¿no? O sea, a veces, inclusive estando en la misma universidad, irresponsablemente dejaba de estudiar de las clases que tenía por aprender un lenguaje de programación, aprender a hacer algo. Y esa pasión y esa dedicación en ese caso, ¿verdad? Que esto puede ser, eso se puede traducir en muchas otras cosas, ¿no? No tiene que ser como que en algo técnico, pero en cosas que tú quieras hacer en tu vida. Yo creo que nada va a ir por encima de la preparación que tú puedas tener, ¿me entiendes? Y eso es algo bien importante, o sea, tú puedes tener eh, los grados que tú quieras y la preparación académica que tú quieras, pero la verdad del caso es que en eso mismo de la preparación académica, o sea, si tú estudiaste y tienes un grado en ingeniería y te quedaste haciendo lo que te enseñan en las clases, tienes la misma preparación que todos los que se graduaron contigo, o sea, ¿qué te diferencia? Y esa curiosidad y esas cosas que tú tienes, ¿verdad? Y que buscas hacer por el lado son las que realmente te van a diferenciar. Y son las que te van a llevar a poder tener esa confianza, ¿verdad? Cuando te toque este, hablar de algo o por lo menos mostrar que sabes de algo. Volvemos a tu primer trabajo. Estás como Android Developer. ¿Dónde entra SMS? Pues mira, esto todo fue en esta misma compañía, en Optibone. Yo entré en la parte de software. Ahí básicamente el departamento éramos un contratista y yo. Yo estaba como full time. Pero ahí se dieron varios proyectos, entre ellos nosotros desarrollamos la aplicación oficial del US Coast Guard, ahí, del 2013 al 2015, que obviamente pues nos pusieron, ¿verdad? Como que en una muy buena posición para seguir haciendo otras aplicaciones. Llegó un momento en donde estábamos también haciendo desarrollos para clientes, ya también ahí como que entra un poquito después de María también, pero uno de los servicios que esta compañía, que es una compañía de telecomunicaciones, manejaba aquí en Puerto Rico, era pues movimiento o tráfico de SMS, terminación de SMS a ciertos clientes, ¿verdad? Y era todo como que bien técnico, la parte que era todo conexión por API, no era como que una plataforma, no había nada de eso. Así que, fast forward mucho tiempo, ¿verdad? Después de que estamos desarrollando muchas de estas aplicaciones, luego de María hubo como que un boom, ¿verdad? Muchas compañías como que entendieron la necesidad que tenían primero de comunicarse con sus clientes, pero más en la parte de servicio al cliente, ¿no? Como que pudieran sus clientes, por ejemplo, montamos dashboards de customer support bien, eh, con unas capacidades bien únicas, ¿no? Para ciertos clientes, ¿verdad? Y así fuimos aprendiendo, pero llegó un momento dado en donde yo empecé a ver una necesidad bien constante de esto de la comunicación y ahí como que se me prendió un poco el bombillo y empecé a hacer como hablar con clientes, ¿no? Como que empecé a estos mismos clientes que ya teníamos y que nos estaban pidiendo este tipo de cosas, como digamos, como que a investigar un poquito el mercado. En ese momento yo no sabía lo que estaba haciendo, pero estaba simplemente reuniéndome con ellos hasta que llega un cliente en particular, que hoy día es cliente de Daily Wire todavía, y nos pide si nosotros teníamos
¿verdad? Esa capacidad de SMS porque ellos querían enviar promociones a sus clientes, pero no tenían como que una herramienta para hacerlo. Nosotros tampoco teníamos, movíamos tráfico de SMS, pero era del teléfono a la compañía, al operador móvil, no es que teníamos la plataforma. Y ahí yo vi eso como una oportunidad. Y yo dije, oye, si yo te desarrollo algo, ¿lo usaría? Y ellos, claro que sí. Y te digo que como en 3 semanas, entre yo y un grupo de contratistas que trabajaban conmigo, hicimos como este MVP, fue literalmente en 3 semanas. Y 3 semanas fue, o sea, esto es la primera versión de LeWire, todavía no se llamaba LeWire. ¿Qué año? Esto es 2018. 2019 finales. So, antes de pandemia también. Esto en un esto es, exacto, fue un timing. En realidad, la primera campaña la enviamos 2020. Se envió en el 2020. Así que fue bien a finales del 2019. Y entonces, la primera versión, o sea, ahí, o sea, falló todo lo que podía fallar, falló. Pero al final del camino se pudieron, ¿verdad? Pudimos hacerlo nosotros acá, que se enviaran esas promociones de ese cliente y fue como que les resultó. O sea, este cliente estaban vendiendo online y estaban vendiendo alrededor de como 400 órdenes mensuales y de momento, de un mes para otro, ya están vendiendo 3,000. Y entonces ahí fue como que, espérate, aquí hay algo. Y lo seguimos desarrollando junto a ese cliente, pero después de eso fue como que, espérate, esto puede tener un poquito más. Y pueden haber otras cosas que se le van a poder hacer a esto porque, ¿verdad? De las primeras cosas que hice fue que otros productos similares hay aquí en Puerto Rico y no había nada. Así que más o menos así es como conecta esa parte del SMS. Así que hubo una trayectoria ahí bastante estrecha, ¿verdad? De cosas que pasaron, pero ahí llegamos a lo que es LeWire hoy día. Y ese es el fast forward de par de años. Me imagino que hay Exactamente. enseñanzas, fracasos, éxitos, palos. Muchos fracasos. ¿Dónde entonces es el brinco? ¿De dónde, cómo es que se llama la compañía? Optivon. Optivon, porque también Optivon fue con la compra de otra compañía que una bastante legendaria en Puerto Rico en telecomunicaciones, Cellpage, creo que De era. Cellpage, correcto. La pueden buscar, es como que Los súper que interesante. ¿Se acuerdan de los pagers de los beepers? Muy probablemente tenían un beeper de esa compañía y esa compañía pues eventualmente se convirtió en Optivon, que ya es más enfocada B2B, o sea, telecomunicaciones B2B. B2B. Y ahí pues el brinco realmente de Optivon a LeWire, pues es una historia bastante particular realmente. Cuando yo empiezo a trabajar LeWire, ¿verdad? A trabajar con esta plataforma, yo estoy trabajando con esa compañía y lo estoy haciendo con los recursos de la compañía, ¿verdad? Y en ese entonces mi entender es que esto iba a ser un producto más, ¿no? De que esa compañía podía tener. Así que ya para el 2021 yo le había visto bastante posibilidades a la plataforma. Yo creo que todavía no se llamaba LeWire en ese tiempo, pero sí me había sentado y ya cuando tenía el producto, yo lo primero que hice fue, de todos estos otros clientes que nosotros teníamos, yo dije, voy a hablar con ellos y voy a empezar, ya que tengo un MVP, a hacer como que un poquito de research del mercado con ese producto. Y mi excusa era, mira, te voy a presentar un producto nuevo que tenemos. O sea que ahí también hay otro tema que muchas veces te dicen, no, tú tienes que empezar a hacer research y discovery del mercado antes de tú tirar el producto, porque pues no lo puedes hacer, ¿verdad? Al revés, tienes que saber cuál es la necesidad. Pues yo lo hice un poco al revés. Yo empecé a presentar el producto como si se lo fuera a vender, pero realmente yo lo que quería era aprender de las necesidades que tenían esos clientes en la parte de la comunicación, no con sus propios clientes. Y entonces, ahí pues empiezo a hablar con todos estos clientes y ya para el 2021 pues le estoy viendo como que posibilidades y por el lado de marketing, ¿no? Casi todas estas conversaciones terminaban con los equipos de mercadeo, ¿verdad? Y comunicaciones. Y entonces, ¿Pero entraban por dónde? ¿Por el equipo de Customer Support, las conversaciones? no, las conversaciones Siempre eran por mercadeo. exacto, casi siempre entraban más bien por el área de IT. O sea, como éramos una compañía de telecomunicaciones, el contacto principal muchas veces era la persona de IT. Y en ese momento inicial, mi idea es que esto iba a ser una plataforma que iban a usar los equipos de IT.
Y ahí empieza a cambiar esa visión y empieza esas conversaciones a hacer un shift como a mercadeo. Y luego de eso, ya había visto bastante un problema común, ¿verdad? Que tenían las compañías. Y como para el 2021, pues ya habíamos tenido los primeros 10, 15 clientes ya. O sea que yo así mismo con esas conversaciones había tenido, y clientes, que aquí viene una parte también que me dio mucha confianza y que ahorita estábamos hablando de eso, era la validación de estos clientes, ¿no? Porque los clientes que estamos hablando eran clientes como el Mesón Sándwiches, Automeca, Papa John's. O sea, tampoco eran nombres pequeños. Así que cuando yo empiezo a ver que eran estas marcas grandes, yo digo, aquí hay algo, ¿sabes? Y, y ahí yo me siento, ¿verdad? Ya yo lo venía pensando y decía, esto puede ser más que un producto de la compañía, esto puede ser una compañía totalmente aparte, porque ya estaba viendo que era de marketing. Y entonces ahí, y de nuevo, esto también creo que fue como que parte bien importante, me siento con el dueño de la compañía, que hoy día era mi jefe, hoy día es mi socio, y tenía una confianza buenísima con él en ese momento, y me siento a hablar con él y le digo, mira, o sea, a mí me encanta lo que estoy haciendo, le veo mucho potencial a este producto, pero yo pienso que esto puede ser en un futuro como que un producto completamente aparte. Y bien atrevido yo, ¿verdad? Le digo, a mí me gustaría en ese, ¿verdad? En ese momento cuando eso se haga, pues tener algún tipo de equity ahí. Y él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Te voy a dar la rienda suelta para que tú hagas ese producto, lo hagas profitable. O sea, eso no iba a ser, la idea no era crear un producto y vamos a buscar la inversión. O sea, era crear una compañía, ¿entiendes? Crear una compañía, ten tu, o sea, ya en ese momento habíamos separado la contabilidad, vamos a tener su contabilidad separada, vamos a tener también todo lo que es finanzas, tus propios empleados, ¿verdad? Un departamento Ujú. completamente aparte. Llévalo a que sea profitable y lo separamos y en ese momento hablamos. Eso fue de boca. Ese fue el task. Ese fue el task. Pero fue de boca. Fue a gesto y pues. Y yo, igual, teníamos muy buena comunicación y yo dije, oye, lo voy a hacer. Y él me dijo, usa todos los recursos que tú necesites de la compañía, los usas. Pero yo me quedé en esa parte pensando yo quiero quiero hacer un producto y una compañía que no tengamos que salir a buscar la inversión porque tenemos capital, ¿verdad? Heavy ni nada de eso. Yo quería que según fuéramos creciendo en cuanto a clientes, pues que también íbamos a reinvertir eso mismo en mercadeo y demás, pero tampoco nos íbamos a ir a lo loco, ¿me entiendes? Y ahí pues, fast forward 3 años, eso fue en 2021, en el 2024, enero 2024, finalmente hicimos el spin-out de la compañía. Yo me quedé con la mayoría, ¿verdad? Del stake y del equity. Y hasta hoy día estamos operando. Hay un par de puntos ahí quiero hablar. Yo creo que nos podemos entonces entrar bien adentro a hablar de cómo es crear software desde Puerto Rico, Ujú, vender B2B, de un SaaS, que es un software as a service, para los que ujú. no sepan el acrónimo. Pero mirando atrás, ¿qué significa la confianza que te dio tu jefe en ese momento, hoy en día, cuando lo puedes mirar hacia atrás? Pues mira, yo realmente pienso mucho en eso porque eso no es algo que se ve mucho. Eso que oye, no debería de ser la norma. Yo pienso que hay un punto en donde las compañías se les olvida esa parte de la innovación y es porque realmente pues pasan por ese ciclo natural de las compañías, ¿verdad? Que se crean desde los fundadores, tienen como que esta dinámica de que están montando algo, el mindset de startup, pero llega un punto donde crecen lo suficiente en donde el crecimiento comienza a ser incremental. No dejan de innovar de la misma manera. Y la mejor manera en que tú puedes evitar eso y seguir creciendo y creando eh, innovación es con ese mismo mindset de startup. Y eso llega a un punto en donde muy posiblemente los fundadores iniciales de la compañía van a tener que delegar también. Pero ahí es donde viene la confianza en tu gente, en tus empleados, en que yo, por ejemplo, tuve la confianza de decirle a mi jefe, yo quiero montar una compañía dentro de esta compañía.
Y eso es una oportunidad que ¿verdad? Yo lo pedí porque tenía la confianza de hacerlo, porque se me habían dado las herramientas y se me habían dado las oportunidades para yo pedir ese tipo de cosas. Y hay unos casos, ¿verdad? Bien curiosos de esto. O sea, no sé si sabes conoces Rappi. Ajá. Rappi Mafia. O sea, de Rappi han salido Cientos. más de 180 otras compañías de ex empleados de Rappi. Así que esa parte de contratar gente que tengan ese mindset de empresario, a veces pues estás creando como que más oportunidades y más innovación sin saberlo. Y eso es algo que se pierde en muchas compañías y que no todas las compañías es parte de su cultura. Y hay libros de esto. Hay una autora bien famosa, ella se llama Rita Gunter McGrath, ella de Columbia Business School. Tiene un libro que se llama, creo que es Discovery Driven Innovation. Y habla de este mismo tema, de cómo las compañías pueden seguir innovando, porque, o sea, ya las compañías llegan a un punto donde crecen, sí, con un producto, pero tienen que seguir disrupting su propio mercado para mantenerse Sí, relevantes. claro. Sí, me parece interesante el tema de Rappi. Uno, porque yo creo que mucha gente en Estados Unidos conoce el PayPal Mafia. No se Ujú, habla tanto de Rappi Mafia que en claro. Latinoamérica y es qué cool que lo hablamos ahorita un poco del tema. Ujú, A mí lo que me parece bien fascinante de Rappi Mafia es que si tú vienes a ver, la mayoría de los cofundadores, ujú, fundadores, empleados que se conocen hoy en día no son los fundadores originales de claro. Rappi. Son estas personas que en algún momento entraron a fundar o RappiPay o la expansión Ujú, en Rappi México o después el Rappi Bank y exacto. estas pequeñas innovaciones que hicieron y cómo fueron creando un ecosistema Ujú, que luego cada uno de los fundadores fue que creando como su propio claro. microsistema, pues no sé cómo llamarlo, pero como que estos pequeños núcleos que lo que crean es innovación Ujú, y terminan pues haciendo los Colombia Tech Fest y todos exacto. estos grandes cambios que están sucediendo. Y cuando tú lo vienes a ver, eso es esencial para los ecosistemas de startup de los países. Ese efecto que tiene una sola compañía, que puedan seguir saliendo compañías de ahí. O sea, eso para un ecosistema, que un ecosistema de startup crezca, yo pienso que es esencial. Desde el punto de vista de, obviamente, riesgo cuando estás emprendiendo desde una compañía interna es menos, tienes Ujú, quizás unos recursos que quizás no tendrías si emprendes exacto. solo, pero ¿qué tú dirías, tanto los pros y los cons, de ser un intraemprendedor, intrapreneur, que es como que el término que se le ha dado a eso? Claro. Pero en un momento donde mucha gente, pues, a veces se tira y hace sus propias cosas, Ujú. otros no saben cómo tener esta conversación con su jefe, ¿qué tú pondrías en balanza de pros y cons? Pues mira, definitivamente, pues tú en la parte de los pros, hacerlo, digamos, por tu cuenta, ¿no? Pues tienes ahí quizás la comodidad, entre comillas, porque estás como quiera muy posiblemente haciéndolo en un inicio como mucha gente lo hace, como un side hustle, ¿verdad? Es como que salí de mi trabajo principal, de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, le meto a esta otra cosa que estoy trabajando. Pero pues obviamente tienes ahí el constraint del tiempo, ¿no? Y pues todo el mundo tenemos, ¿verdad? Los que tienen familia, los que tienen tiempo de ocio, pues tienes que, ¿verdad? Algo sacrificado ahí. Hacerlo desde una compañía, obviamente, pues tienes lo que es la tranquilidad, ¿verdad? De que tienes un salario fijo, de que tienes, o sea, estás trabajando para una compañía, lo estás haciendo dentro de una compañía, pero como dije, no todo el mundo tiene como que la confianza con su jefe, o trabaja dentro de una compañía que le den esas oportunidades. Así que ahí yo te diría que, o sea, a mí me encantó la manera en que yo lo hice, ¿verdad? No tengo nada que cambiaría, fue algo que obviamente en el momento en que pues me tocó sí despegar y separarme, pues ahí fue la preocupación, ¿verdad? De que yo creo que ahí es donde vino algo bien importante, que pues tenía, eh, como dije, ese salario fijo, esa tranquilidad. Y entonces pues ya tienes una compañía corriendo, hacemos el spin-out. Y entonces pues ahora me toca pagar nómina a mí. Me toca asegurarme de que mis empleados tengan plan médico, de que, o sea, todas esas preocupaciones que pues no tenía y que quizás si lo hubiese hecho de la otra forma, o sea, lo hubiese empezado como un side hustle, lo hubiesen llegado un poquito más paulatinamente, pues ahí llegaron de cantazo.
Ahí fue como que todo vino de momento. Pero yo creo que cuando lo hicimos estábamos en un, ¿verdad? O sea, fue un buen timing, fue un buen momento en que lo hicimos y que pudimos separar ¿verdad? Separar la compañía, hacer este spin-off y pues hasta el momento súper bien. En un mundo, ¿verdad? Ya para entrar a Leadwire. Es más, antes de entrar a mi pregunta, ¿qué es Leadwire para los que no conocen? Ujú. Y antes de, porque sabes que se me olvidó y como quiera lo voy a hacer de esta manera. Shout out Endeavor, shout out a Piloto Venus que nos están apoyando en esta serie. Creo que este es el tercer episodio con la familia de Endeavor. Quizás es como que, creo que, y aquí me corrigen, ¿verdad? Y lo hacemos live, pero este puede ser como que quizás el último episodio del primer season junto a Endeavor por ahora. Vienen más cositas, vienen un par de cositas, viene diciembre, algo importante, así que lo dejamos ahí. Bueno, sí. Pero siempre se me olvida y siempre lo digo al final por la naturaleza de la conversación, así que Endeavor, gracias por el apoyo, Piloto 151, Piloto Venus, Santurce, continuamos. Pautas improvisadas son divertidas. ¿Qué es Leadwire? Para los que no conocen qué es Leadwire. Pues mira, Leadwire es una plataforma de mercadeo que ayuda a las marcas a capturar la información de contacto, pero también de comportamiento de sus clientes, especialmente estas marcas que están en el espacio, ¿verdad? Directo a los consumidores y que les permite convertir esta información en un canal, ¿verdad? De monetizable a través de campañas por mensaje de texto. Así que también pueden, eh, ¿verdad? Conocer los resultados de esas campañas. Nosotros tenemos una integración también con Google Analytics en donde pueden medir realmente cuántas ventas sacaron, ¿verdad? De una campaña específica. Así que en su core realmente Leadwire resuelve un problema bien costoso para las compañías, que es que no son dueños de sus clientes, ¿verdad? Compañías de retail como restaurantes dependen de, por ejemplo, estos third parties como las aplicaciones de delivery como DoorDash y demás, que la información no es no es del restaurante, es estas otras compañías. Así que nosotros les ayudamos a que puedan ser dueños de esa información y que puedan actuar sobre esa información. Y yo siempre, ¿verdad? Digo que si tú no eres dueño de tus clientes, no eres dueño de tu crecimiento. O sea, si no sabes y no tienes un perfil de que tú puedas comunicarte directamente con el cliente ideal o con un cliente fiel que te compra semanalmente X cantidad y tú no le puedas enviar, ¿verdad? Una campaña directa a esa gente, pues no tienes realmente control. Así que lo que sucede es que muchas de estas marcas acuden pues a los canales tradicionales, a billboards que son súper efectivos para atraer, ¿verdad? Nueva clientela, medios sociales, mucha inversión, ¿verdad? En digital. Pero cuando estamos hablando ya de la retención de esos clientes que gastamos, ¿verdad? Que gastan miles de dólares en obtener, ¿cómo tú le preguntas a una de estas compañías cómo tú hablas con ese cliente que te llegó? Pues no tienes realmente un track o una información real, ¿verdad? O una base de datos real que tú puedas ir y decir, mira, esta audiencia, esta gente son los que yo quiero enviarle, ¿verdad? Este cupón porque me han comprado 5 semanas corridas o pues esta persona que venía todas las semanas dejó de venir por un mes, como yo me comunico con ellos. Así que hay un componente ahí también de inteligencia de negocios que a niveles, digamos, B2B, muchas compañías sí lo tienen con sus CRM, pero a nivel retail y a nivel de consumidor, pues no se le da tanta importancia. Lo mencionaste ahí, pero quiero llevarlo a una sintaxis un poco, ¿verdad? De la pregunta bien puntual, porque quizás mucha gente tiene la pregunta, pero para marcas grandes, SMS es un canal, como tú dices, a nivel de inteligencia de datos, a nivel de cómo tú tienes mayor información de Claro. tus clientes para poder tener un mejor perfil y pues ser dueño de tu data. SMS tiene sentido, Ujú. pero para un pequeño negocio, un restaurante, Oh. con alguien que quizás no entiende mercadeo a su profundidad, ¿cómo tú le vendes SMS en un mundo donde lo único que tenemos 1000 evangelistas es contenido y medios pagos? Claro. Pues mira, ahí es uno de los retos grandes para nosotros, especialmente con ese segmento
de quizás marcas más pequeñas que tienen menos volumen, menos tráfico, porque pues, tú necesitas, aquí se trata mucho, ¿verdad? De volumen. Pero yo creo que en todas las facetas y en todo tipo de negocio es algo que puede funcionar porque al final del camino pueden ser 100 personas las que te visiten a la semana y tú, para que esas 100 personas llegaran a tu establecimiento, algún gasto tuviste que tener, ¿no? O sea, hay gastos siempre de ventas, de mercadeo. Y cuando estamos hablando de ese gasto, el costo de traer esas personas de nuevo es menor a traer 100 personas nuevas. Así que esta dinámica de retención, de comunicarse y tener esta comunicación directa con los clientes, yo pienso que para cualquier tipo de industria y de tamaño de negocios puede funcionar. Ahora, algo que tú mencionaste bien importante es el tiempo que tienen, ¿verdad? Muchas de estas marcas, muy posiblemente, el dueño está corriendo con todo, hace la contabilidad, hace el marketing, tiene la página de Facebook, tiene la página de Instagram, hacen contenido hoy día. Así que algo bien importante es que tengan, ¿verdad? El conocimiento de quiénes son esos clientes esenciales que quieren, con los que quieren hablar para entonces poder utilizar la data de una manera inteligente, ¿no? Que como el ejemplo que te dije ahorita, que tengamos quizás nuestro sistema como Clover, ¿verdad? Muchas de estas marcas tienen Clover, que puedan utilizar esa data a su favor y que puedan sincronizarla y crear automatizaciones basadas en esa data. Y aquí viene, ¿verdad? Un tema bien grande que hoy día se está hablando mucho y es el AI, cosas que obviamente pueden aprender de la data que tienen de sus clientes. No necesariamente tiene que ser a través de una plataforma, o sea, ya es data que muchos de ellos tienen. Es cuestión de hacer las preguntas correctas también a veces. Sí, cómo utilizan la data que quizás a veces tienen mucha data virgen y data que Exacto. simplemente está almacenada, pero nunca han sabido hacer Ujú, o nunca han tenido una herramienta como Leadwire ujú. que los ayude a hacer algo con esa data, que es lo más importante. Exactamente. ¿Cómo es el proceso de hacer software desde Puerto Rico? Porque también esa otra parte, ¿verdad? Lo estaban hablando Ujú. al inicio. Cuando tú empezaste el Leadwire era más por un API, eran unas integraciones que se Claro. hacían de un celular, enviamos un texto. Pero Leadwire hoy en día se ha convertido en una plataforma donde Ujú. tú puedes entrar a leadwireapp.com, si no me Correcto. equivoco. Muy bien, me acordé. Y entra a Leadwire App y puedes tener, creo que es tu trial de 7 días. Así que, Exactamente. exacto, viste, lo estamos haciendo bien. Pero tienes una plataforma, tienes dashboards, puedes entrar a algo visible que al fin y al cabo termina siendo el SaaS. Ujú. ¿Cómo es ese proceso de desarrollarlo desde Puerto Rico? Pues mira, a mí, en mi caso yo creo que no se me hizo tan difícil porque como, aunque mi background, de nuevo, era en empresas, pues toda esta parte de técnica, pues a mí siempre fue lo que me llamó. Hoy día yo estoy bien metido en lo que es el producto, en la parte del producto. Yo soy fiel creyente del founder mode, de estar bien metido en esa parte del desarrollo y demás. Y yo básicamente tengo todo lo que tiene que ver con el diseño y me puedo sentar de tú a tú, ¿verdad? También con mis programadores a buscarle soluciones a los problemas. Eh, Así que esa parte yo te diría que a mí no se me hizo demasiado de compleja porque si yo tenía ese entendimiento de lo que iba a conllevar y yo creo que quizás yendo a tu punto, personas que no tienen como que un conocimiento técnico, pero si tienen la parte de business, pues se le puede hacer un poco más challenging porque es con quién empiezo. O sea, voy a contratar a un desarrollador, ¿cómo yo sé que ese desarrollador tiene lo que, ¿verdad?, se necesita? Obviamente tú puedes tener muchas cosas de que es una persona que es puntual, que tiene conocimientos, pero cómo contratar, ¿verdad?, a esto. Yo diría que eso es uno de nuestros grandes logros siempre, la manera en que contratamos. Eh, Somos, ¿verdad?, bien estrictos ¿verdad?, en el perfil de personas que traemos también para que se puedan adaptar, ¿no?, al equipo que ya tenemos y que definitivamente puedan producir al nivel que requerimos. ¿Cuál es el reto más grande de desarrollar SaaS que es B2B? Vender. Y la parte, yo
siempre veía, cuando desarrollaba, yo siempre veía el desarrollo como que pues lo más importante y obviamente el producto va por encima de todo, pero tú puedes crear el producto más brutal del mundo, pero si no tienes un mercado, si no tienes gente que lo use, pues no tienes nada. Realmente tienes un nice to have yo creo que las dos esos dos componentes están bien atados y van bien de la mano. Que son ventas y productos. Ventas y productos, porque obviamente tú necesitas conocer el mercado un poquito, ¿verdad? A la inversa de como lo dice al principio, pero al final del camino esto es un proceso bien iterativo. Tú necesitas conocer ese mercado y qué es lo que necesita y qué es lo que les duele para tú poder crear soluciones que utilicen. Me ha pasado, como de seguro le ha pasado a mucha gente. En un momento dado creamos cosas que nadie utilizó y simplemente las tuvimos que bajar de la plataforma. O sea, lecciones costosas. Pero tú tener esa conversación con el cliente, yo aprendí un poquito a la mala que es súper importante. Y yo creo que ahí fue un shift, un cantazo bastante duro para mí, que me encantaba esta parte técnica, a tener que delegar mucho de esta parte técnica y enfocarme en el crecimiento del negocio, pero por la parte de venta. Y sí, algo que me ayudó mucho, pues, es conocer, ¿verdad? Tener la parte técnica, porque yo puedo traducir bien la necesidad del cliente. O sea, a veces te dicen, no, el cliente tiene la solución, el cliente tiene la respuesta de lo que debe ser el producto. Eso no es así. Eso, yo me atrevo a decir que uno puede conocer la industria del cliente mucho mejor que ese cliente, aunque ese cliente está operando en esa industria. Porque tú estás viendo el problema de él, pero estás viendo el problema de muchos otros y estás atento todo el tiempo a lo que está pasando con esa industria. Así que tú tienes que tener ese, ¿verdad? Ese conocimiento y esa confianza de tú decir, ok, esto es lo que me está diciendo el cliente, que es su necesidad y es lo que no le está funcionando y es lo que le duele, pero esta es la solución y muchas veces no es lo que el cliente te está pidiendo, es un problema creado porque no tiene, o sea, no hay una solución directa, hay otra solución más abajo, ¿verdad? Que es la que le quita ese problema y él se cree que con ponerle un parcho aquí, pues se va a solucionar. Así que, pero yendo a esa parte de la venta, venderle a compañías es bien complejo. O sea, bien complejo porque cuando tú le estás vendiendo a compañías, le estás vendiendo a personas que están dentro de esa compañía. Y en el B2B, un director de mercadeo, que son los que nosotros le estamos vendiendo, o gerente de mercadeo, básicamente esa persona le está diciendo a su jefe, yo pongo mi cuello en el picador por usar este producto porque yo sé que este producto es lo que nos va a llevar a lograr nuestras metas. Y ahí si lo ves de cierta manera, pues es un compromiso que tú tienes que tener como compañía y esas personas que están seleccionándote a ti para que seas ese suplidor, pues te van a exigir, ¿verdad? De esa misma manera, pero la parte de tú venderles se complica mucho más porque esa persona va a querer saber qué alternativas tiene, cómo te puede comparar. Por ejemplo, cuando tú eres un startup, y para poner un ejemplo, si tú eres un startup y tienes un CRM, para alguien que está en una compañía se le va a hacer mucho más fácil decirle a su jefe, no, vamos a usar Salesforce porque o sea, a nadie lo van a votar por, por usar Salesforce. Pero cuando tú eres un startup, esa persona está tomando un riesgo por ti. Así que tú le tienes que dar esa confianza a esa persona. Pero más allá de eso, en ese proceso de venta, convertirte en un educador. O sea, y una de las cosas que nosotros hacemos cuando estamos vendiendo es educar al cliente sobre las alternativas que tiene y cómo nosotros nos posicionamos dentro de esas alternativas, ¿verdad? Y al final del camino, sí queremos probar que somos la solución que ese cliente necesita, pero cuando tú te conviertes en ese educador que le estás dando todas esas alternativas y que él conozca el mercado, te estás dando a ti mismo como un expertise en ese mercado, porque la persona, ¿verdad? Y ahí viene la confianza que te va a tener esa persona, porque él está seguro que te va a ir a buscar lo que tú le dijiste, y si es verdad, pues vas a tener como que
eh, digamos, esa legitimidad ante esa persona. Y eso es un proceso bien importante dentro de la venta. Que esa persona pues tenga confianza en ti, que te muestres, ¿verdad? Tú como ese líder en el mercado y que obviamente escuches cuál es la necesidad de ese cliente. Oye, y si tu compañía lo puede hacer y puede resolver ese problema, fantástico. Y si no, pues, o sea, hacer claro que no trates de vender algo porque algo que pasa mucho es que si tú vendes un producto que no es un fit realmente y lo vendes prometiendo unas cosas que no tienes, o sea, es un cliente que vas a perder eventualmente. Y algo importante es la retención. O sea, no solamente tú tener un cliente, es retenerlo. ¿Cómo se maneja o cómo lo maneja, Will? Qué sé yo, es como una gráfica de doble eje, porque tienes Ujú, una que sube, ¿verdad? Que es la gráfica de innovación o la línea de innovación, donde estás creando productos constantemente, donde están mejorando el producto, están saliendo updates. Pero entonces la otra eje o la otra línea, que es la de ventas, la ujú, de growth, la de estabilidad, la de que tenemos un producto que sirve, que claro, poco a poco tiene box, está creciendo, pero entonces cómo innovamos. Entonces, yo siento que en algún momento eso es a lo que se enfrentan muchos startups. claro. Casi una gráfica de oferta y demanda, por traerla Ujú, a una comparable, donde tú siempre tienes que estar buscando innovar, pero ¿hasta qué costo? exacto. ¿Cómo lo han manejado? Pues mira, y yo creo que hay otro detalle ahí, ¿verdad? Que pues sí está la parte de ventas, mercadeo, pero y de producto, pero pues está la parte operacional también. O sea, en el negocio de nosotros, mi negocio, pues no te voy a decir que es un negocio que es operacionalmente súper complejo, pero tampoco es el más fácil de manejar. Así que es un challenge, es algo que tú como founder, y en mi caso, ¿verdad? Que soy solo founder, tengo que tener la habilidad de brincar con todos estos, ¿verdad? Ponerme todos estos sombreros a diario y de tener la facilidad y quizás la habilidad de poder manejar todas estas cosas a la vez, pero yo he tenido que aprender, viniendo de, como te dije ahorita, bien apasionado en la parte técnica, aprender también pues a delegar, ¿verdad? Esa parte que eso cuesta. Y saber que mi trabajo principal como founder, ¿verdad? Como founder de la compañía es pues lograr que la compañía crezca económicamente. Y eso, cuando estamos hablando de un startup, tú tienes que estar, ¿verdad? En el frente de la compañía y que también pues tu equipo sienta que tú estás llevándolo por el lado correcto y que le estás dando también esa confianza a ellos. Y aquí hablamos un poquito, ¿verdad? De cómo quizás esa experiencia que yo tuve se traduce a la cultura de lo que es hoy Wire y cómo yo le doy a mi equipo la confianza para que ellos puedan crear y que puedan tener sus propias decisiones también en el equipo. Y obviamente yo, o sea, me pongo siempre como mentor para ellos, pero pues yo sé que, ¿verdad? Quiénes son ellos y lo que tienen y pues estoy súper tranquilo de poder delegar de todas estas cosas para yo también poder enfocarme no tan solo en venta, pero en muchos partnerships, muchas cosas que un founder, especialmente un startup, tiene que buscar trabajar porque definitivamente las ventas también llega el momento en que tú vas a estar outgrowing them y pues si hay llamadas de ventas que pues yo definitivamente estoy, pero hay otras que no puedo estar, ¿verdad? Y porque estoy digamos en otras cosas. Así que para cualquier, ¿verdad? Founder de un startup, te apuesto que han tenido los mismos problemas. Quizás si están pre-revenue, pues están más tranquilos en la parte del producto, en lo que pues pueden lograr tener un producto que presentar y demás, pero va a llegar el momento en que sí van a tener que barajear esas posiciones y estar metidas de todas, ¿verdad? En todas ellas. Wilfredo, ya casi terminando, antes de llegar a las 4 preguntas de fuego, que son las tradicionales de Mentor en línea, ya podemos, creo que después de 300 episodios podemos decir que son tradicionales. Eh, ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido de la estructura de precios en un SaaS B2B? Y hago esta pregunta porque
quizás la gente lo ve, yo creo que todo el mundo entra a la página de pricing de alguna compañía, de Claro. algún SaaS, y nosotros vemos números, pero nosotros no Ujú. entendemos la matemática financiera que hay detrás para un Claro. fundador de también tener ingresos foreseeables, Sí, predecibles. predecible. Porque entonces tú de momento tienes quizás unas membresías que son anuales, pero de momento Ujú. tienes la persona que entra simplemente a los 7 días, pero tienes un churn de las personas que están en Claro. un mes, 3 meses. Y los unit economics. Exactamente. ¿Qué recomendación tú le darías a Pues alguien? mira, eso es tema tremendo porque para mí, inicialmente, cuando estábamos, ¿verdad? Cuando yo estaba modelando el negocio, yo sí tenía en mi mente que quería que fuera un SaaS. Y algo que yo creo que también hice como que en contra de la corriente fue convertir una plataforma de mercadeo por mensaje de texto a un SaaS. Si tú miras mis competidores en Estados Unidos, el pricing que ellos tienen es por mensaje. Y ahí viene un poquito la parte del posicionamiento, de cómo, ¿verdad? Y de la venta, que tú tienes que estar como que bien en el forefront de eso. Porque dependiendo de cuál sea tu posicionamiento, esos clientes que tú le vayas a presentar esos precios van a tener un marco de referencia. Y cuando tú le dices mensajes de texto, pues asumen, me va a costar pues una chavería por mensaje. En el caso de nosotros, pues lo hacemos por planes, que te incluyen una cierta cantidad, ¿verdad? De mensajes o de créditos, como le llamamos, mensuales. Así que yo me fui ahí un poquito en contra de la norma, sin querer queriendo esa parte de cobrar por créditos y tener una mensualidad. Si tú lo miras hoy en el tema de AI, pues así mismo es que te cobran. Tú estás pagando una mensualidad, pero te incluye ciertos créditos. Y eso obviamente en ese tiempo no estaba, así que fue un poquito coincidencia ahí. Pero en ese momento fue un poco difícil y a veces todavía lo es. Pero pues ahí tú empiezas a notar cuáles son las necesidades de, ¿verdad? De esos clientes y cómo lo están viendo, pero también el tipo de cliente al que tú le estás hablando es bien importante. Porque si tú lo defines bien, el tipo de cliente que tú le hables va a ir con esa y va a estar, ¿verdad? De acuerdo y lo va a ver de que lo van a preferir así por el hecho de que si tú se lo presentas como que, mira, mis precios, por ejemplo, si tú lo haces de esta manera y tienes una plataforma que está enviando mensajes de texto automáticamente, pues tus precios van a variar un montón y pueden ser bien variables. Entonces, pues nosotros te damos esta parte también a ellos de eso predecible. Y eso fue como que digamos como que el detonante para yo hacerlo también así, ¿verdad? Quería hacer un SaaS, quería que fuera revenue predecible, ¿verdad? Porque SaaS es un modelo de negocio bello, pero pues tiene sus retos también. Pero esa parte del pricing, yo creo que tiene que ir detrás del valor. O sea, tú tienes que sentarte y pensar qué es lo que los clientes valoran de mí. Y no necesariamente pensarlo. Siéntate y háblalo con tus clientes. Y eso fue parte de ese proceso también. O sea, que si yo te quito esta herramienta del eWire mañana, o sea, tú feliz, no te importa. Pues si no te importa, pues eso es algo que quizás puede ser un add-on, puede ser, pero asegúrate de que ese value metric, como se le llama en la parte de pricing, sea el que tu precio está basado, ¿verdad? En él. Porque de esa manera es que tú vas a lograr ya pasar a otros temas, como lo es la retención, ¿verdad? Wilfredo, ahora sí, llegamos al final de Mentores en Línea donde hacemos 4 preguntas de fuego. Así que, ¿estamos ready? Estamos ready. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en la película Back to the Future y tener un DeLorean, el carro que viaja en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Diablo. Mano, creo que los años 20. Creo que los años 20 porque creo que fue un periodo un poco tranquilo en términos de conflicto, ¿verdad? Y estamos hablando de años 20 de Estados Unidos. Sí, sí, después de Primera Guerra Después Mundial, de antes de primera, Segunda, exacto. Estábamos en la prohibición ahí todavía, o sea, esa parte poco quizá, antes de la Gran Depresión, unos años exacto. de Sí, oro. no, early 20s, definitivamente early 20s, porque pues ya llegó la Gran Depresión y definitivamente, pero yo creo o sea, en cuanto a escritores, artistas, en esa época y también, ¿verdad? Este, la vestimenta, o sea, cómo era el flow, me llama mucho la atención. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mm. Mentores en Línea, el playlist.
donde están todas las canciones que motivan a nuestros invitados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Wilfredo Nieves? Mira, hay una canción que yo siempre pongo antes de reuniones ya sea con inversionistas, con presentaciones y lo que sea. You Shook Me All Night Long de AC/DC. O sea, ese es el go-to. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros les recomendé a nuestra audiencia? Mano, primero, Crossing the Chasm. Ese libro lo he leído en varias etapas de mi proceso de empresario y realmente siempre tiene algo que resuena. Segundo, Positioning de April Dunford. Buenísimo ese libro para los que estén buscando y que la gente que ya tenga como que un producto que esté buscando, ¿verdad? Cómo realmente pues presentar ese producto y buscar un mercado meta de verdad, ese definitivamente es uno de ellos. Y el otro te diría Blue Ocean Strategy, ese definitivamente. No es un libro necesariamente fácil de leer No, porque está escrito académicamente, un exacto. libro de 2 profesores de Harvard, pero cuando le coges como que el vaivén y el truco a la lectura, demente. Sí. Y tengo por ahí que me lo han recomendado un montón de Hard Thing About the Hard Things. De Ben Horowitz. Sí, Sí, está en mi escritorio, no lo he leído. pues yo lo tengo. Igual allí estoy terminando uno que se llama Sales Pitch también de April Dunford. Y tan pronto termine ese, voy para ese otro. Will, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia? Pues, mano, te diría que la parte de que se atrevan, sí, esa es importante, pero yo te digo que no es solamente atreverse, es ponerle la dedicación a las cosas que tú realmente quieras lograr. Hay un dicho que dice que el genius is 1% inspiration y 99% perspiration. Y, o sea, tienes que sudar las cosas, tienes que meterle las horas, ya sea aprendiendo a programar por tu cuenta, ya sea lo que te vaya a llevar a la meta que tú quieras, ¿verdad? Va a ser algo que tienes que ponerle la dedicación, tienes que ponerle la dedicación, las horas y sacrificar lo que tengas que sacrificar por lograrlo. Will, un gustazo. El gusto es mío. Mano, siempre un gusto, ¿verdad? Tener conversaciones con gente que tiene la oportunidad de conocer y ver el trabajo. Y yo creo que si hay algo lindo es que esta conversación la habíamos trabajado por mucho tiempo, pero Sí, se dio es cuando se cierto, tenía que dar. exactamente. Mano, y de verdad agradecido nuevamente, no solamente por lo que hace, sino porque hacer software desde Puerto Rico es difícil. Ujú, Hacerlo en una industria como es SMS que navegas contra cierta corriente. La claro. corriente de la narrativa es contenido, es métodos Ujú, pagos, es SEO, pero nunca hablamos de llegarle directamente al cliente y las conversiones que eso tiene. exactamente. Así que, momento de promoción, la cámara 1 es tuya, donde te pueden conseguir, redes sociales, el free trial, es tuyo. LeeWireUp.com. A mí me pueden escribir directamente en confianza, wnieves@leewireup.com y las redes sociales estamos en todas. Así que confianza. Familia, nuevamente agradecido Endeavor Puerto Rico por el pipeline, por siempre ser, mano, esa familia que apoya mentores en línea, que nos apoya sea invitándonos a eventos, que nos apoya trayendo startups, pero sobre todo que apoya el ecosistema de emprendimiento en Puerto Rico, Piloto Venues, porque nuevamente nos abren la casa aquí en su edificio y en su local en Santurce, no sé el edificio, pero lo pueden encontrar, Sí. Piloto Venues, y familia, nos vemos en la próxima.